Importante. El siguiente podcast puede contener elementos que no son adecuados para algunas audiencias. Se recomienda discreción. Los pensamientos y opiniones expresados pertenecen únicamente a su autor. Hola, mis queridos amigos. Muy buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos los amigos que nos acompañan semana a semana por la plataforma de iVoox. Este es el podcast de los Super Amigos. En estéreo. Yo pensé que ibas a decir en confinamiento. Todavía. Aparentemente vamos a estar un par de semanas más, a lo mucho, todavía haciendo este podcast de manera virtual, pero no les vamos a fallar como cada semana. Estamos muy felices de retornar una semana más con este podcast que ya lo llevamos haciendo por más de 50 episodios y realmente muy contentos de acompañarlos semana a semana con temas de interés geek. Y como siempre comenzamos saludando a nuestros amigos que hacen posible este podcast. Con la bendición de Atene y los dioses antiguos, en nombre de la justicia, pelearé con ustedes, levanten sus armas para luchar por el honor y el amor. Con ustedes nuestra amiga Luna. Hola chicos, ¿cómo están? Otra vez online, pero esperemos que muy pronto cambie eso. De las profundidades del mar nórdico sale el guardián del pilar ártico, el destructor de barcos, el temor de los 7 mares, llega el legendario Kraken. Hola, ¿cómo están? Otro podcast. Espero que esta vez se animen porque este podcast está muy interesante y no se lo pierda. Elegido directamente por uno de los guardianes, alumno de Kilowog, guardián del sector 10-14, salvador de planetas, comedor de nueces, nuestro lantern favorito, Chip. Hola a todos, bienvenidos otra semana más a este podcast. Espero que la pasen bien y bueno, espero que nos salga bien el capítulo de ahora. Es un capítulo donde nada puede malir sal. Desde Bloodhaven, el ala de la justicia que vigila desde la oscuridad, sobreviviendo a 2 divorcios y defensor de doncellas. Entra en acción Nightwing. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Espero que tengamos un gran programa el día de hoy. Después de sobrevivir a una pelea mortal y fusionar su armadura marca su cuerpo mediante el procedimiento extremis más fuerte que nunca, se torna nuestro tío Tony. Queridos amigos, buenas noches, bienvenidos al podcast de los Super Amigos. Deseando que todos estén bien. Y un saludo a mis amigos del Brasil que seguro están esperando el triunfo de Bolivia. Saludos a todos. Con el equipo que tenemos ahora creo que no. Muchas gracias amigos míos, nuevamente les agradecemos por estar con nosotros esta semana. Tenemos un podcast muy especial, ya lo habíamos revelado la anterior semana, vamos a hablar un poco de la movida geek en Latinoamérica. Normalmente siempre estamos hablando de todo lo que es la movida geek que nos trae tanto lo que es Estados Unidos, lo que es Japón también, y nunca hablamos de qué es lo poco o mucho que nos ha entregado nuestro continente. Pues el día de hoy estaremos haciendo una breve recapitulación de algunos de los trabajos más influyentes de estos lares del mundo. Además, queremos como cada semana mandar saludos para las personas que nos acompañan semana a semana. ¿Alguien tiene saluditos, chicos? Bueno, yo como cada semana, a Nadia, que esta vez me estaba ayudando con algunos temas para este podcast, con mucha ayuda. A mi hija, que espero que escuche esto y se ría, y espero que no se ofenda en el futuro escuchando esto. A mi amigo Renato, que está escuchando firmemente el podcast de los Super Amigos con sus quejas de siempre, que no vamos a echar bola, como siempre hago. Y a mi amiga Carla de Santa Cruz. ¿Alguien más tiene saludos, chicos? Sí, yo quiero mandar un saludo a Rodolfo Manguir Cori, que comentó una de las noticias del Facebook del podcast de los Super Amigos, la noticia de Batman, que se están peleando el director y el actor, y se mostró muy preocupado. Y no te preocupes, vamos a tener película, creo. Ojalá que no. Creo. Un saludo para él. Sí, también queremos mandar saludos como siempre, a nuestros amigos Oscar Mejías Robles y Romero Archundia, que semana a semana siempre están comentando en la publicación de este podcast. Además, saludar a las
40 personas que le dieron like al anterior podcast. Realmente muy felices de que haya bastante interacción con la gente, muy felices también. A ver, vamos a ver qué podemos hacer también para facilitar un poco la escucha de este podcast. Tal vez lo subamos ya a Facebook, vamos a ver qué es lo que hacemos para que sea un poco más breve. Tiene unos cuantos problemitas el iVoox, que colocan bastantes propagandas y bueno, eso escapa de nuestras manos, no podemos hacer absolutamente nada ahora que estamos en un mundo tan globalizado y todas las plataformas tienen propaganda, así que bueno, simplemente un poco de paciencia, aquellos amigos que comienzan a escuchar el podcast y se tragan unos 3 o 4 comerciales antes de empezar, pero simplemente tengan paciencia, mis queridos amigos, que el podcast funciona y funciona muy bien. Con eso terminamos lo que son los saludos coloquiales de la semana, mis queridos amigos. Ya hablamos de lo que tendremos de plato fuerte esta semana. Desde este momento me presento, mi nombre es Carlos Alfredo y desde el Multiverso Geek nos unimos para traerles toda la movida nerd y geek y con la información más fresca y buena onda, porque repetimos, somos el podcast de los... Amigo. ¡Super amigo! Con mucho lag, pero con bastante corazón. Espérenos un momento más. ¡Amigos! Puedes seguir el ritmo. Puedes escoger el lugar. Acomódate. Vamos con el tema principal. Regresamos una vez más con el tema principal de esta semana y teniendo en cuenta justamente la partida la anterior semana de este personaje tan querido por el mundo y sobre todo por toda Latinoamérica como ha sido Kino, creador de Mafalda, unas viñetas que tenían más tinte político, pero de manera educativa más que todo, y te explicaba bastantes cosas del movimiento, que si bien era más que todo del movimiento argentino, pero tenía bastantes cosas parecidas con lo que se vivía en su momento en toda Latinoamérica. Y pues decidimos hacer un podcast un poco distinto, de hablar de lo que normalmente siempre hablamos, que es anime, que es hablar de cómics, y normalmente cuando nos referimos a los cómics hablamos normalmente del material que se hace en Estados Unidos, ¿no? Y más específicamente de estas dos empresas que son Marvel y DC, y prácticamente son los que copan todas nuestras noticias y nuestras ideas al momento de hacer un podcast. En este caso vamos a hablar un poco de qué es lo que nos deja toda esta región hispanoparlante en movida geek, ¿no? Incluso en nuestro país hemos tenido vistos muy pequeños, más que todo en el tema de cómics, pero hemos tenido también algún que otro movimiento geek, si es que se lo puede llamar así, pero estaremos hablando más profundamente del mismo en este mismo podcast. Y comenzamos hablando, y creo que es más que necesario comenzar hablando de Mafalda. Bueno, ¿qué podemos decir? El creador de Mafalda es el señor Joaquín Salvador Lavado, o sea, como comúnmente se le llamaba Kino, ¿no? En su época, más que nada, Mafalda, a lo poco que puedo averiguar, era un cómic revolucionario a tal punto de que también fue condecorado también por la Unión Europea y también ha ganado muchos premios de la prensa. La diferencia, digamos, de Mafalda es que es un cómic que básicamente es uno de los precursores en América Latina, porque es una básicamente Mafalda y sus personajes nos mostraban crítica social y crítica política, ¿no? Cosa que era muy poco visto en los cómics tanto norteamericanos y rara vez en los cómics europeos.
Mucho de este contenido básicamente era publicado por Kino. Todas las semanas Kino tenía que hacer estas publicaciones, tenía que crearse chistes nuevos y a veces se les contrataba no solamente para un periódico, sino a veces le contrataban por más y demás situaciones. El señor Joaquín ha sido muy reconocido en su país de origen y también en el exterior. Como que les digo que ha ganado muchos premios. Ahora, como les digo, el punto de Mafalda es que es la crítica social que tiene Mafalda en el cómic mismo, ¿no? Con sus personajes tan inocentes y tan bonitos como podríamos decirles, ¿no? Cosa que no se veía mucho en esa época, ¿no? Y de hecho era tan fuerte la repercusión de Mafalda que él ha hecho a Argentina a nivel Latinoamérica una de los mejores exponentes latinoamericanos en el cómic, como veremos más adelante. Básicamente eso podría decir de Mafalda. Decirles sus historias es bueno, hablar de cada tira cómica es muy complicado, pero sí podemos decir que cada tira cómica estaba apoyado en un hecho social o estaba apoyado en un hecho político de la época. Algo que habría que remarcar dentro de lo que es el cómic latinoamericano como tal es de que Estados Unidos se caracteriza sobre todo por publicaciones, o sea, historietas de personajes a través de dos grandes empresas, como ya habías mencionado, pero son publicaciones más dedicadas a eso, si vale el término, ¿no? En cambio, en Latinoamérica, la mayoría de los cómics conocidos antiguamente provienen siempre de algún periódico, de alguna revista, donde ellos han participado, donde participaban semanalmente o mensualmente, y han habido compilaciones, como ha empezado este Kino, ¿no? En sí a publicar Mafalda y después sus propios invenciones, ¿no? Bueno, sus propios personajes, porque no tenía un personaje como tal, siempre era satírico, analista político y bueno, de muchas maneras todas sus representaciones, todo su trabajo, sobre todo se basa en el humor. Pero en un humor un poco más político, ¿no? Con tintes también de usando metáforas y dejando la enseñanza. Eso es lo que más me gusta de Mafalda. Y también que él es un sobreviviente, ¿no? Porque sobrevivió una dictadura, su vida estuvo amenazada, estuvo muy lejos de su país mucho tiempo, pero aún así siguió publicando, siguió sacando a esta niña que nos enseñó tanto, la verdad. Y fue un gran tipo. Sí, de que fue grande, creo que no hay duda. Y no habría trabajo que yo prácticamente le pueda criticar. Porque gracias a mis papás es que yo he llegado a conocer Mafalda y ellos como que empezaron a tener una especie de adicción por la colección de Mafalda como tal, y mi papá por Kino. Y se podría decir que sí he leído toda la obra de Kino, aparte de obviamente haber conocido su banquita y su plaquita en Argentina. Siempre ha sido un personaje muy esperado en la Feria del Libro que se hace allá, en Buenos Aires, y nada, en sí es admirado por muchos, sobre todo por lo que decía, ¿no? Como sobreviviente de las persecuciones de la dictadura en Argentina. Y como dato curioso, también llegó a Bolivia a una feria del libro hace años. Y como anécdota también, no sé qué tan cierto será, me han contado, yo no lo vi en persona, pero se molestó tanto aquí en Bolivia que se paró y se fue. Porque hubo un genio que llevó una copia pirata de su libro a que lo firmara. Creo No que eso es sí, el desubicado, sí. O sea, es una falta de respeto llevar. No puedo creer que no te des cuenta que tu libro es pirata, porque se nota a leguas cuando un libro es pirata. Y él lo notó, obviamente, y se negó a firmarlo y se enojó tanto que se paró y se fue.
Totalmente comprensible, ¿no? Mucho antes de que tengamos ese campo ferial enorme en Bajo Sahuencoma, cuando todavía era pequeñito, no me acuerdo qué año exactamente era, pero sí, fue hace bastantes años. Totalmente entendible por parte del señor Kino que se haya retirado y allá. Es que es tu trabajo, ¿no? Y molesta que alguien haga ese tipo de, de tonterías. Totalmente entendible, como lo repito por tercera vez. Pero ya hablando un poco del tema de Mafalda, y creo que es muy difícil en este momento comenzar a hablar, por ejemplo, de todo lo que ha significado Mafalda, sobre todo para la política latinoamericana, si se le puede llamar así, justamente por tantas cosas parecidas que hemos tenido en nuestros gobiernos de toda esta región. Es que muchas veces las críticas políticas que hacía, o las críticas sociales que hacía Aquino mediante Mafalda, calzaban justamente a la realidad que estaban viviendo los países en su momento, ¿no? De cualquier manera, la forma en que lo plasmaba, obviamente siempre lo mostraba de una manera inocente, con este personaje tan bonito que es Mafalda. Creo que ha quedado en la retina de muchos, y también recordemos que no solamente se quedó en papel, recordemos que también salió en medio audiovisual. No recuerdo si fue en la Red Bolivisión, que pasaba justamente en Mafalda a mediodía. Sí, pero era bien cortito. Sí, exactamente, era súper corto. Lo que más recordaba del programa de Mafalda era que no le gustaba la sopa. Y que en ese entonces, claro, no le entendía mucho el mensaje político, mensaje social que tenía cada una de sus tiras. Y justamente una de mis tías, que posiblemente esté escuchando este podcast, a la cual le mando un saludo, es una fanática enorme de Mafalda. Es que comencé más o menos a ver estas historias de este personaje, y realmente cuando ya tienes la suficiente coherencia para poderlos ver, o el suficiente intelecto para entenderle, se te hace, claro, obviamente más gracioso, ¿no? Es lo mismo que pasaba justamente con los Simpsons en su momento. Obviamente no digo que son el mismo material, pero tenías datos ese tipo de crítica, y cuando eres pequeño, claro, no le entiendes, pero cuando ya eres mayor, obviamente recién tienes esa capacidad para poder entender todo lo que estaba diciendo en sí el señor Kino mediante Mafalda. Como también cabe recalcar que, como les digo, ha sido básicamente, Mafalda ha sido un prototipo para lo que es los cómics latinoamericanos, justamente esta parte de la parodia oculta, como dirían algunos, o de la crítica oculta en algunos sentidos, ¿no? Porque, como decíamos, Mafalda criticaba mucho a sus retractores, ¿no? Más que nada a los gobiernos, ¿cómo se llama? Los gobiernos de facto y los gobiernos militares de su entonces. Cosa curiosa que no pasó tanto acá, pero sí en alrededor de Latinoamérica, ¿no? Pero pasando un poquito, avanzando justamente con el legado de Mafalda, también tenemos otras cómics argentinos que fueron, creo que la mayoría no los conocemos, pero sería interesante notarlos, ¿no? Como Viruta y Chicharrón, Inodoro Pereira en el Regao, El Clemente, Cazadores de Aventuras, o creo que el único que tal vez conocemos más es Patrucito, por ejemplo. Sí, Patorucito. Hablando de Argentina, creo que uno de los más reconocidos, sobre todo por lo adelantado de su época, es El Eternauta, que igual se publicaba en una revista en ese entonces. Les voy a decir lo que conozco, digamos, no leyendo tampoco el internet, porque no lo estoy buscando en este momento. Se publicaba en una revista y es previo a la dictadura.
El problema está de que su creador, espérenme, que se llama Héctor Germán Oesterheld, bueno, el guionista en realidad, porque él no es el que realizaba las ilustraciones, el que realizaba las ilustraciones se llamaba Francisco Solano López. Trató de plasmar de una manera analógica en sí, haciendo una analogía de su entorno y de su realidad en ese entonces, tal vez un poco más profunda el proceso que estaba viviendo de la transición del último gobierno de Perón, del peronismo argentino, a lo que iba a ser el gobierno de López Videla con la dictadura militar, ¿no? Y lastimosamente el Eternauta, si bien tiene una historia bien profunda y bien directa a atacar la dictadura, porque trata de una invasión extraterrestre donde se nota mucho cuando tú lees el cómic que obviamente los extraterrestres son estos cerrados, estos fascistas, estos tipos que tratan de quitarte y de limitar tus libertades. Se nota mucho que les llegó bastante a los militares en ese entonces, tanto así que lastimosamente cegaron la vida de Oesterheld y no se llegó a tener una conclusión del Eternauta como tal. Hasta ahora es, creo, el más reconocido de los cómics, no solamente por el contexto social, sino también por lo que pasó su creador y como concluyó todo. En sí es como una obra de arte inconclusa que le falta un pedazo y pues que lastimosamente nunca lo vamos a tener, ni tampoco lo vamos a poder concluir. Es como que ahora George R. Martin muriera a mitad del último libro y no se sabe. Y no se sabe qué va a pasar. Y lastimosamente es así. Es así el impacto que ha generado este suceso para el cómic latinoamericano, para la sociedad política argentina, para el cómic argentino y nada, es hacer un homenaje a un gran guionista que supo tal vez no cerrar la boca en el momento que las circunstancias lo ameritaban, pero supo ejercer su libre expresión. Y bueno, por lo que escuchaba o lo que leía antes del podcast, al parecer Netflix compró los derechos y nos estará sorprendiendo con una producción del Eternauta. Buena o mala es lo que no sabemos, aunque la balanza se inclina justamente por el tema de que va a ser mala, porque sus adaptaciones realmente son malas, pero esperemos que no sea así. La verdad, creo que es un material bastante que se tiene que agarrar con bastante cariño y con bastante respeto, y esperemos que lo vea así la gente de Netflix para que puedan hacer una muy buena adaptación. Pero en todo caso, para terminar un poco con el tema de Mafalda, justamente nos pasamos un poco a lo que fue el cómic argentino. Tal vez a muchas personas les parecerá ¿y quién quiere ver ese tipo de cosas? Hay que recordar que también este tipo de material llegó hacia Bolivia y básicamente queda en la retina y en los recuerdos de la gente que vivió en aquellos años, por ejemplo, y estamos hablando, por ejemplo, de la época de los 90, por ejemplo, con el tema de Mafalda, que tuvimos justamente la serie animada que era cortita, y se nos queda, ¿no? Como algo súper añorable, algo que se queda en la cabeza de todas las personas que crecieron en esa época.
Como en algún momento decía hace rato, es muy difícil hablar justamente de todo lo que de todo lo que es en sí Mafalda, porque tiene bastante material y cada uno es distinto entre sí. Y lo único que se podría compilar del mismo material, es decir, que era de crítica social y crítica política que nos llegaba a nosotros también, porque funcionaba para la política que existía y que aún existe en todo nuestro continente, ¿no? Y esta es una forma de agradecer a Kino por todo el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo, y ha sido una noticia muy triste para muchas personas, sobre todo para el pueblo argentino, la noticia de su fallecimiento hace una semana exactamente. Y como decíamos, este es simplemente un homenaje para el señor Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Kino, y que siempre va a quedar para nosotros como uno de los precursores de lo que es la movida y de lo que es el cómic latinoamericano, ¿no? Continuamos con más y hablando justamente ya de cosas conocidas en todo caso que rondaban nuestro país. Nuestro querido Nightwing tiene un compendio de algunas cosas que posiblemente sean muy interesantes para ustedes. Claro, antes de pasar, antes de irnos a otro país o hablar de otras situaciones, como les decía, el cómic argentino ha revolucionado un poco más en Latinoamérica, y esto porque también se debió un poco a la influencia de Disney. Cuando Disney vino a hacer sus producciones aquí a Latinoamérica, dejó mucha idea y dejó un poco de producción en lo que se refiere a la industria argentina, ¿no? Posteriormente, muchos artistas argentinos, en especial en los años 90, y tal vez algunos cómics les sonarán de acá, han querido emular más que nada los cómics que eran ya un poco más crudos, un poco más serios, ¿no? Por ejemplo, como son los siguientes, como es Anita, que es un cómic que tiene ratos partes sexuales y un poco fantásticas también. También está el Boogie también, que es una historia de un mercenario, un mercenario extranjero que llega de Argentina. Después estaba, ¿cómo se llama? El Cazador también estaba, que es una especie de Punisher y tuvo una adaptación en live action también hecha por argentinos, creo que es una película muy corta. También ¿No se llama Cazador de Aventuras? No, es Cazador nomás. Es muy parecido al Punisher. Después está el Hijitus también, que es también una de las producciones argentinas que tuvo animación, un cómic argentino que tuvo una animación. Y también está este que es un caso muy interesante, que es el Cyber Six, que tuvo un anime incluso, que lo produjeron en Japón, pero la historia es originaria ¿cómo se llama esto? De Italia, pero también se publicó en Argentina. También está y eso es lo curioso, porque este cómic tuvo un anime que también lo pueden buscar por el mismo nombre. Creo que solamente tiene 12 episodios. También el último, que sería uno de los más relevantes, sería el de Dago, por ejemplo, también, que ha tenido muy buena crítica y también ha sido muy reconocido por los lados de Medio Oriente, incluso el cómic. Y de hecho de ahí podemos decir que hay muchos que no reconocemos o que tal vez no hemos escuchado, pero seguramente hay bastantes personas que los recordaron, o es que en algún momento los han terminado escuchando o viendo. Y la forma más fácil de verlos o justamente tenerlos o recordarlos es cuando los ves en la televisión, ¿no? Y es el tema justamente no sé si se acuerdan ustedes, había no sé si era novela o era una novela infantil argentina que se llamaba El Dibu. Ah, El Dibu, sí. Era una serie. Era una serie, ¿no? Era una serie con formato novela, no estoy seguro. Era novela, porque había mucho drama. Me acuerdo que sí causó algo de revuelo, porque me acuerdo como de rebote el primer episodio, cuando nace ya vestido y corriendo como el correcaminos.
Es lo único que recuerdo de la serie, no recuerdo haber visto nada más. Yo sí tengo recuerdos vagos de esta serie. Recuerdo haberla visto alguna que otra vez, pero sí, ahora que lo menciona Luna, sí tiene bastante razón. Me acuerdo de ese episodio, del primer episodio en el que nace. Pero son cosas que se quedan, ¿no? Y la verdad considero que sobre todo el país de Argentina nos ha dado bastante material en su momento, ¿no? Y aún hasta ahora, ¿no? Hay cosas que para muchos de nosotros todavía se quedan como, como recuerdos todavía. Después, también otros cómics importantes que hemos tenido en la región. No hay que dejar de desestimar lo que es el vecino amigo enemigo de Chile, por ejemplo, que tuvo uno de sus personajes más resaltantes, que es Condorito, por ejemplo. Que en todas las peluquerías teníamos un cómic de Condorito. Nunca entendí muy bien su humor, porque pues, obviamente era bastante regional, pero recuerdo uno que sinceramente me hizo reír, y no, bueno, son dos, y nunca olvido de Condorito ese cuando es futbolista, porque él tuvo todas las profesiones, cuando es futbolista y está con el cabello largo, y un periodista lo detiene y le dice, Condorito, ¿por qué llevas el pelo así? Y él dice, es una cábala. Prometí que no me lo cortaría hasta que ganemos un partido. Y el otro es cuando creo que es un indio, ¿no? Porque está como en el lejano oeste de vaqueros y está tirado en el piso, o sea, con la cabeza, con el oído pegado al suelo, y un vaquero lo ve de lejos y dice, vaya, mira ese indio, mira ese indio, es el nativo americano. Seguramente está sintiendo la vibración del suelo para ver dónde está, a qué distancia está la carreta con los caballos. Y le hacen un close-up a Condorito y lo ves todo macullado ahí. No, estúpido, me acaba de atropellar la carreta. Son los dos chistes que más recuerdo y los que sinceramente más me han hecho reír. Chiste bazooka. Bueno, sí. es que a mí me gustaban los chistes que tenía contra su suegra, la Tremebunda y Doña Treme. Doña Treme, sí, y su famoso plop. Claro, de hecho, como decían, hay un artículo que decía justamente el impacto de Condorito, porque justamente muchos de sus chistes o incluso sus expresiones, como el clásico plop, lo utilizamos en la vida diaria porque lo tenemos muy arraigado a Condorito, ¿no? Incluso hay gente, tanto en Argentina, Perú, Bolivia, que acredita que Condorito es boliviano, era boliviana, o el personaje es boliviano en sí, justamente porque es atemporal básicamente, y no tiene muchas veces no tiene una nacionalidad escrita en muchos de sus, ¿cómo se dice? Muchas de sus viñetas. Pero es de Pelotillué. Eso viene el señor René. Sí, el que sabe el trasfondo lo sabe, pero te digo, esto más que nada lo supo manejar muy bien el señor René Ríos Botiguer, que es el creador de Condorito, ¿no? Él más que nada, su filosofía de este señor es que básicamente su personaje tenía que representar a toda América Latina y no solamente a lo que es la parte chilena, lo cual me parece muy rescatable, ¿no? También hay que tomar en cuenta que este es uno de los pocos personajes que ha tenido, de todos los que hemos hablado, una película que ha sido con un presupuesto, ¿cómo se llama? Un presupuesto también un poco alto, y que se estrenó en todos los cines en Latinoamérica. Sí, la verdad sí, pero debo ser sincero, no lo vi. ¿El Condorito 3D? Sí, no me llamó la atención, la verdad. No sé, es que tienes que tener una historia bastante grande y larga para poder hacer una película, y creo que Condorito, en lo personal, no daba la talla para eso, no era, como decía el tío Tony, esa locución de
chiste bazooka, no eran chistes cortitos, ¿no? Lo que tenía justamente Condorito y pues no, hasta ahora no me llama la atención. Tal vez en algún momento le dé la oportunidad o no sé si alguno de ustedes lo vio. Dale, es muy buena, la verdad. Además que la película es atemporal, porque imagínate que si hubieras seguido la película hace unos 20 años atrás, hubiera sido un boom, porque en ese tiempo todo lo que podías leer era Condorito, te ibas a prestar de los kiosquitos de aquí de la garita, chistes de Condorito, revistas de Condorito, canjeabas revistas de Condorito. Y era el boom. Sí, mira que me estás haciendo recordar algo que tal vez muchas personas no sabían, el cambio o el alquiler de revistas en la Plaza Garita de Lima. Cierto. Y había una revistería también aquí en la Plaza San Pedro, a un costadito de la iglesia de San Pedro, donde podías cambiar por un pesito, creo que era, y cambiabas, dejabas tu revista antigua y te llevabas otra. Y ahí también estaban los tomos de Calimán, Arandú. Y esos tiempos eran buenos, porque si no tenías plata para comprarte, o podías comprarte una revista, porque a veces los regalos de tus cumpleaños eran eso, una revista, un cómic, ¿no? Entonces podías ir y cambiarte un número nuevo o un número antiguo que no hayas leído, ¿no? Y era súper. Claro que ahora eso ya se perdió. Ya es historia. Ya es historia. Sí. Ahora te puedes descargar tranquilamente los cómics y leer free, sin problema. Claro, pasando un poquito más antes de desembocarnos del tema en lo que es el cómic chileno, a diferencia, digamos, del cómic argentino que quiso volverse un poco más Seth MacFarlane, por así decirlo, super edgy dark, los chilenos adoptaron algunas temáticas que son un poco más oscuras, ¿no? Y estos son revistas un poco, no tan antiguas, sino son un poco más recientes, ¿no? Por ejemplo, hay una revista, hay un cómic muy bueno que es 1899, donde cuando los tiempos chocan, que habla de una realidad alterna de que hubiera pasado en la guerra del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Que tuvimos Bolivia, Perú y Chile, ¿no? También hay otro que es muy reconocido, que es un cómic chileno llamado Doctor Mortis, ¿no? Que habla de un doctor que se escapa no me acuerdo de dónde, pero empieza a revivir muertos, o sea, usa mucho de esta temática del Reanimator y empieza a revivir muertos para conquistar el mundo. Y también hay esta que se llama Zombies en la Moneda, que también es un cómic chileno que la verdad no he visto, pero la verdad se ve también muy interesante, ¿no? O sea, vemos que cada país como que estaba adoptando ciertas tendencias, ¿no? Pero todos partieron justamente con estos grandes éxitos que eran, en el caso de Argentina, Mafalda, y después en Chile con Condorito. Pues que yo recuerdo, me topé con uno de casualidad. En Bolivia había un personaje parecido, no sé de qué año sea, porque la revista que yo leí era antigua, era el Kirky. Era un personaje boliviano y tenía un amigo del oriente de Santa Cruz que era su mejor amigo, que se llama José Tatú. No sé si alguno lo leyó o recuerda el cómic. Yo lo encontré de casualidad cuando mi papá fue a ayudar a un amigo a trasladarse y entonces estaba manejando cajas y ahí vi la revista y como eran dibujitos y era un quirquincho súper adorable, José Tatú tenía una camisa así de manga corta, se veía bien camba. Y Kirky era pues de La Paz. Y usaban términos muy raros que yo nunca había escuchado hasta entonces, porque tenía unos 12, 13 años, y le pregunté a mi papá, yo no sabía que era un pichicatero, por ejemplo, y lo usaban harto en el cómic. La verdad no recuerdo muy bien la temática, pero sí me acuerdo, porque conocía la canción en esa época, no sé si ustedes la conocían, a esa pelada. Y también tenía una chica que le gustaba así el estilo. De hecho era bastante parecido a Condorito porque tenía una chica que le gustaba y ella tenía a su mamá que lo odiaba y así era bastante interesante porque es una representación de la canción, porque la señalaban a ella y decía esa pelada yo le regalaré y me mostraba una foto. Era chistoso, es lo poco que recuerdo y no sé qué tan conocido fue aquí porque yo lo leí y era una revista bastante antigua, pero no recuerdo de cuándo sería.
En lo personal, me agasas en curva, no. Kirky, No. Kirky. Y tenía otros amigos más, pero la verdad no me acuerdo. Solo me acuerdo de José Tatú y Kirky porque eran los que más se parecían. Pero bueno, era boliviano, así que algo teníamos que tener. En ese entonces. ¿De cuándo sería? Vamos a tener. Y tenemos. Pero. A ver, hablando todavía un poquito más de la movida en sí, en todo este continente, ¿cuáles han sido para ustedes los que más han influido en sí, en toda esta movida? ¿Qué es lo que más recuerdan ustedes de algún país? Porque tal vez podemos estar hablando de nombres que quizá han salido, no sé, en Uruguay o han salido en Paraguay, pero la verdad es que debemos ser sinceros, tampoco conocemos nosotros, ¿no? O sea, tal vez hay alguien que sí le encanta todo esto, pero hay bastantes cosas que simplemente se quedan porque han llegado a nuestro país, y ya lo habíamos hablado con el tema de Mafalda, hablamos con el tema de Condorito, por ejemplo, Patorucito, el Internauta, y uno, por ejemplo, si bien no era cómic y que mucha gente todavía le tiene bastante aprecio, es una radionovela, que es el tema de Calimán. Oh, Calimán. ¡Calimán! De hecho, Calimán me recuerda mucho a la época en la que visitábamos a mi abuelo. Mi abuelo vivía en los Yungas y allá solo había radio, como era un pueblo. Y solo escuchaban Calimán. Así que era lo único que podías hacer en el pueblo, ¿no? Sí, básicamente la historia de Calimán es, ¿cómo se llama? De un príncipe que es de Calibur, no me acuerdo, que técnicamente es, o sea, Calimán básicamente está escrito por mexicanos. Ahí eso es lo que me olvidaba, que básicamente los tres pilares del cómic latinoamericano están en Chile, Argentina, y el otro está en México, ¿no? En México tenemos a Calimán, que es como decía Carlitos, primero fue una radionovela y luego se pasó a los cómics y empezó básicamente a narrarnos las aventuras de este príncipe que era súper poderoso y tenía el poder también, o la habilidad de también hacerse el muerto. No sé para qué era, por qué servía, pero tenía esa habilidad. Después tenemos otros cómics también como El Santo, Fantomas, después ¿cómo se llama? Memín Pingüín también teníamos. Que Memín Pingüín me acuerdo de haberlo visto alguna vez. Yo pensé que era un cómic brasileño, pero en realidad es un cómic mexicano. Y y tiene historias así también bien curiosas y bastante sencillas para su entonces, ¿no? Bueno, en sí, Naiwin, Calimán, para que te enteres, es de la dinastía de la diosa Kali, y este hombre fue destacado por su inteligencia, sabiduría y fuerza entre los mejores de la realeza. Por eso se le dio el poder de la diosa Kali, por eso es Calimán. ¡Tanán! Calimán. Obviamente este hombre investigaba cosas en el Medio Oriente. El Fantomas estaba más basado en la Europa clásica, donde un investigador y a la vez era un ladrón, que tenía otros personajes que lo perseguían. Era como una pinta del Mandrake, para los que no lo conozcan. Penguin Penguin es actualmente sí un cómic muy censurado, porque los que conocen es un negro con labios blancos, chiquito, con una panza de gordeta, con sus amigos blancos. Bien estereotipado, tienes razón. Pero ahorita si sacaran una edición sería muy censurado. Yo tengo uno de Memín Pingüín todavía, que tiene ahí su mamá. De ahí se basaron en una serie cómica mexicana de Memín Pingüín, que era de un comediante, no me acuerdo en este momento, que hace chistes, y era Tomás. De ahí se han basado. No me acuerdo cómo se llama ese programa cómico de México. Pero, como dijo Nightwing, hay varios cómics que ya se han perdido en el tiempo. El Santo también fue que cómic, fue una fotonovela en blanco y negro que podías comprarlo cuando viajabas en la terminal,
comprabas esas revistas para leerlo mientras viajabas. Estamos hablando de la época de los 90, 80. Oye, sí, ahora que me acuerdo también, ¿no? Estas cosas que están quedándose ya en el pasado, que ya han quedado en el pasado, como las fotonovelas también. Fotonovelas había de todo. O sea, había románticas, de drama, de terror, Había de zombies. había de acción como el Santo, Blue Demon, el Mil Máscaras, por mencionar algunos que son los más famosos, ¿no? Pero todos eran producción mexicana. La mayoría, había unos que eran de Paraguay, que eran unas historias extras selváticas, que eran historias muy cortas. Claro, pero como dice Kraken, la gran ventaja que tuvo México en este entonces es que ellos podían saltar, digamos, de sus viñetas a la pantalla grande, ¿no? Como es el caso del Santo, donde vemos al Santo que saca sus historias y los plasma también en la pantalla grande, y lo vemos el Santo contra la momia de Guadaltepec, el Santo contra Drácula, el Santo contra Frankenstein, ¿no? O sea, agarran varias historias de los cómics y las plasman justamente en el este, ¿no? También había una temporada donde cuando salió el Chavo del Ocho sacaron una serie de cómics también del Chavo del Ocho que no se distribuyó en América Latina, pero sí se distribuyó en parte en México, ¿no? Pero lastimosamente no sé qué pasó con la editorial, que solamente se quedó en México y algunos ejemplares muy sueltos se revendieron en América Latina. Básicamente de todos los que hemos nombrado, excepto tal vez Memín Pingüín, por lo que ya dijo Kraken, han tenido alguna representación, ¿no? También está, por ejemplo, Fantomas también tuvo una representación audiovisual y también tuvo una pequeña radionovela en su temporada. Y el último, que es más o menos uno de los últimos más sobresalientes, y les sugiero que lo lean, este es muy bonito, que es también es el Ultradoc, que es un cómic que está sacado por Edgar Delgado, que es colorista en Marvel Comics, que sacó su propio cómic, que sacó justamente este cómic de Ultradoc, que tiene personajes no sé si han visto esta serie de los patos que juegan hockey, ahorita se me fue el nombre. Los campeones, sí, la versión animada, porque hay las películas de live action. Exactamente, con los patos, ¿verdad? Sí. Es el mismo tipo de dibujo, pero pasado al Super Pato. Y aparte que el Super Pato no es Ultradoc, perdón, no es una versión, no es un personaje gringolizado, sino es un personaje. Les sugiero que lo lean, es un muy bonito cómic, a lo poco que he estado viendo, y es bastante, tiene muy buen diseño de personajes este señor Edgar Delgado. Arandú, el príncipe de la selva. Otra radionovela que junto con Calimán se escuchaba mucho acá por la Radio Nueva América, que fue la pionera en introducir justamente estas radionovelas, es Arandú, el príncipe de la selva. Y esta serie ha sido la primera instancia creada por el cubano Armando Couto, que revela más o menos las aventuras de un príncipe sudamericano que vivía desterrado y debía defender a su reino del malévolo tío Avantar, ¿no? Y junto a su fiel compañero, más o menos como tonto, ¿no? Pero este era Talahomba, tenían muchas y muchas aventuras y siempre tenían que rescatar a su hijo, ¿no? Porque este malvado Talambur había matado a su esposa y tenía secuestrado a sus padres. Y después, ya por el año 1977, Armando Couto hizo algunos arreglos para que esto salga en revistitas pequeñitas, o los pequeños cómics, ¿no? Por la editorial 5, que publicó las historias adaptadas. También cabe recalcar que Arandú fue una de las primeras radionovelas que fue retransmitida o fue transmitida por Radio Caracol. Wow. Y llegaron aquí. Y aquí sí, había las revistas de Arandú junto con las de Calimán. Increíble. Sí, la verdad hay muchas cosas que con el pasar del tiempo han ido desapareciendo, ¿no? Recuerdo también que mi abuelo tenía unas cuantas fotonovelas en su cuarto.
y recuerdo que las veía en ese entonces. También era rememorar, por ejemplo, lo que era Calimán en su momento también. Son cosas que han ido desapareciendo, ¿no? Radionovelas, fotonovelas, los cómics, por ejemplo, en la parte de atrás de los periódicos. Ahora, digamos, hacen más caricaturas, más que una tira cómica que tiene un poco más de contenido. Y la verdad, son cosas que tal vez nosotros recordamos, pero esta nueva generación totalmente va a estar perdida al respecto, ¿no? Claro, lo que pasa también es que lastimosamente en Latino, bueno, Mafalda ya dijimos y Condorito dejaron un precedente de humor, ¿no? En las tiras cómicas y muchos periódicos, muchos medios donde que esto era redituable, ¿no? Que era entretenido, era barato y más que nada mucha gente a veces compraba más el periódico por ver los cómics que por ver las noticias, ¿no? Así que por ese sentido muchos artistas se dedicaron a la parte cómica de las, ¿cómo se llama? De las viñetas, entendiendo por cómic justamente porque tiene que ser cómico, ¿no? Ya fue en Estados Unidos, Europa y a veces aquí y muy poco aquí en Latinoamérica o se fue desarrollando, se evolucionó ese concepto para que sea un poco, el cómic tenga un significado más serio y ya no sea tanto un trazo, simplemente un trazo cómico, ¿no? Que a pesar que eso era lo que más se vendía. Claro, porque la comedia es mucho más simple de tratar, ¿no? O sea, en cierta forma es una forma barata de producir. Y por eso justamente uno de los personajes más queridos en toda Latinoamérica y tal vez uno de los pocos héroes que tenemos, porque no es un superhéroe, y ya lo había mencionado en su momento a su homónimo, nuestro querido Nightwing, era por ejemplo el tema del Chapulín Colorado, que también llegó a los cómics, pero llegó después de la serie, ¿no? Y nos presentaba este personaje tonto, torpe, cobarde, pero que aún así se enfrentaba justamente al peligro, ¿no? Muchas veces solucionaba las cosas con su torpeza, solucionaba cosas sin darse cuenta, y la verdad, tenía bastantes cosas que lo podían llamar superhéroe. Por ejemplo, tenía algunos artilugios que justamente le ayudaban a hacer su trabajo de héroe, entre comillas, ¿no? Y hay cosas que se sobreentienden, de hecho, ¿no? Por ejemplo, si es que hablamos un poco, por ejemplo, del Chapulín Colorado, podríamos hablar de sus de sus tres herramientas principales, que eran el chipote chilión, que funcionaba en una especie de martillo de Thor, le llegaba de cualquier lado. Tenía las famosas pastillas de chiquitolina con las que se podía reducir de tamaño, y el que más me gustaba de todos, que era la chichaza paralizadora, que hubiese tenido muy buenos usos. Tal vez yo lo hubiese utilizado para el mal, no para el bien. Y tenía un par de poderes que eran muy interesantes, ¿no? Que podía aparecer y desaparecer cuando lo llamaban, y se sobreentiende de que también podía hacer viajes en el tiempo, ¿no? Porque aparecía en cualquier lugar. Había lo solicitaban, no sé, en un problema del Medio Oeste y aparecía ahí, o lo llamaban en el futuro y aparecía en el futuro. O sea, claro, obviamente era algo cómico, pero, y lo estamos analizando, o sea, desde un punto tal vez muy serio, pero la verdad es uno de los más conocidos y de los que más ha sido querido dentro de la cultura latinoamericana. También hubo otros exponentes, ¿no? A nivel Latinoamérica. Bueno, voy a nombrar algunos poquitos porque también son los más resaltantes de su país. Por ejemplo, en Venezuela estaba Martín Valiente, que es también creo que se le hizo una radionovela, no estoy muy seguro, pero fue uno de los mejores cómics vendidos y la verdad en su época para mí tenía uno de los mejores dibujos también, ¿no?
me atrevería a decir que podía competir hasta cierto lado con los cómics mexicanos o incluso con algunos cómics gringos, ¿no? Después estaría también lo que sería el Sambo Dende, que es un cómic colombiano que es muy famoso allá, e incluso tuvo una animación de casi 10 capítulos allá en ¿cómo se dice? Colombia. En Colombia. Y también el que es más irónico de todos, el Super Cholo, que es una producción, bueno, es un cómic, perdón, peruano, que justamente Super Cholo trataba de parodiar lo que es ¿cómo se llama? Superman, evidentemente, pero también todo el contexto en el que vivía Super Cholo era más que nada el vivir cotidiano, ¿no? En el Perú de los años 60. Y muy curiosamente también estaba pues sacada de esta misma editorial de Super Cholo, que era Comic América, era el Cuy, que era básicamente su homónimo o su parodia de Mickey Mouse, que básicamente tenía igual historias, igual muy pintorescas, muy familiares, ¿no? Hasta donde tengo entendido, ambos personajes sufrieron algún tipo de censura una temporada por el simple hecho de ser parodias, ¿no? Pero al parecer siguen manteniéndose hasta la actualidad. Después, ahora sí podemos hablar del cómic aquí en Bolivia. Sí, de hecho, eso es a lo que queríamos entrar en este momento. Como se darán cuenta, justamente con el tema de Latinoamérica no hemos tenido bastantes exponentes, y si los hay son muy pocos conocidos, tal vez son muy propios de cada país, ¿no? Entonces se hace un poco complicado, y por eso justamente ponía como ejemplo a Susata Chapulín, porque ha sido el que normalmente siempre compramos todo de México, ¿no? O sea, lo que son las novelas, series, películas, y se nos quedan justamente a nosotros, porque el medio más fácil de llegar era justamente la televisión, y nosotros los recordamos. Pero ese ha sido justamente el problema con demás personajes que son más propios de cada país, ¿no? Y hay algunos que, como ya habíamos mencionado, han sabido sobresalir de sus países, cruzando fronteras y llegando por estos lares, ¿no? Y ya los hemos mencionado por demás en este podcast. Pero ahora queremos enfocarnos más que todo a lo que es la movida dentro de nuestro país, ¿no? Tenemos también, aunque muy poco, pero tenemos lo que son algunos cómics, algunas cosas que han sido sacadas para la televisión, y también tenemos algún que otro programa radial que llaman, y que hay algunos que todavía son vigentes, y en eso justamente nos va a ayudar Nightwing, que tiene también su listita, su chanchillito ahí para poderlo hablar a más profundidad. El podcast de los super amigos es uno que queda vigente. Después de 55 episodios. Y una pandemia. Y una pandemia. En el cómic boliviano, bueno, básicamente estamos hablando, básicamente la industria del cómic en Latinoamérica empezó a revolucionar entre los años 50 y 60, ¿no? Incluso nosotros no fuimos muy ajenos a ello. Tuvimos también revistas o tiras cómicas como La Maquinita y Rayo Justiciero, que son de los años 60, ¿no? Un poco más adelante, en el 77, estaba el Ulinchito, que también estaba hasta el 95. Después, también muchas de estas historias se publicaron en periódicos, y más que nada y tuvo su periódico propio, su revista infantil propia, que era el Goyi Chacón. Muchos de ustedes deben conocer al Goyi, ¿no? Todavía, sí. En este entonces todavía tenemos el Goyi, o no estoy muy seguro. Pero más que nada... 78, creo que. No, ese es del 67. Y más que nada empezó en la editorial Diario Presencia en ese entonces. Después estaba el Ollantay, que es de que es de 1971. El Flecha Roja del 72. Y el Duende y su Camarilla, que está hecho en el 82. De justamente el diario El Deber, que es uno de los que todavía quedan a nivel Latinoamérica, básicamente creo que el único que me suena es el Goyi, ¿no? Porque todavía me acuerdo algunos dibujitos y algunas actividades del Goyi que eran muy, muy entretenidas para mi edad, ¿no? Después del resto, la verdad eran muy antiguas o eran muy limitadas, o sus publicaciones eran muy limitadas.
El Goyi más era como un suplemento estudiantil, Sí, porque Eso, te suplemento traía estudiantil, eso quería decir, no es la revista fechas, juvenil. te traía aniversarios, te traía dibujos. eh, yo me acuerdo bastante que mi abuela tenía una gran colección de Gois, los cuales a mí me han servido todo lo que era pre-kinder y primero básico, porque de ahí sacaba mis dibujos de, de los departamentos, sus vestimentas, y absolutamente de todo. Como ahora hay, ¿no? Hay ya periódicos como el Estudiantil y demás, que para cada fecha te sacan todo, pero el Goy era espectacular en esos tiempos. era la Wikipedia de ese tiempo. Sí, verdad. Te ayudaba, sí, había ese tipo de cosas. Una revista que me gustaba igual a mí cuando era niño era el Chasqui, donde El se podía ver Chasqui. full cómic nacional que no tenía influencia americana ni tampoco tenía influencia japonesa. Aparte de tener así historias cortitas dentro del Chasqui, ellos te ponían cosas para que aprendas. Algo estudiantil, como dice el tío, ¿no? Y era muy bueno. Yo la verdad esperaba cada semana para poder tener uno nuevo. Y me la pasaba, no sé, pues todo un sábado, todo un domingo leyéndolo, haciendo sus manualidades, haciendo sus ejercicios, tratando de que me expliquen ciertas cosas. Fue muy bonito, la verdad, en ese entonces. Poder haber crecido con algo así, ¿no? Y me gustaban Los Rebeldes, que los publicaron por muy poco tiempo, creo, en el Chasqui, pero fue bueno porque era un grupo de niños que no les gustaba el colegio y que siempre hacían macana y media, y era divertido, la verdad. Es lo que me acuerdo. Pero lastimosamente ese tipo bueno, de revistas se han ido perdiendo, ¿no? Porque ahora con incluso la muerte del periódico como tal, ya no se está rescatando. Si bien hay publicaciones como el Chasqui o como el Lustra, diré que se publica en el periódico El Diario, son muy pocas. Como decía Nightwing, la mayoría se reduce a una viñeta con tinte político y quedó ahí. Pero habría que tal vez reconocer a grandes ilustradores bolivianos como Luzbel, que también dibuja para el diario y que lastimosamente ya está muy mayorcito, pero es muy capo todavía para hacer sus dibujos y su crítica social. Bueno, eso es lo que yo podría aportar, digamos, dentro de ese entonces, porque ya después, a partir del 2000 y demás, ya fuimos, o ya vimos que hubieron ciertos exponentes y obviamente mayor influencia de Estados Unidos y de Japón con respecto a publicaciones, a cómics nacionales. Y no sé en sí qué piensan, ¿no? De Ruilova, de su trabajo. De hecho, eso quería entrar justamente, acabo de desempolvar un librito que tenía que me regalaron en la 15ª conferencia o reunión de historietistas bolivianos, ¿no? Que había en ese entonces, tal vez estoy hablando creo que del 2005, 2007, no estoy muy seguro, ¿no? Pero esta revista tiene muchos años. Justamente estoy desenformando esta revista y encuentro algunos nombres que no había visto hace mucho tiempo, como de Aguirre Ricardo también, que se presentó esa vez. Después Arbelo Frank, Sil 2 Juan Pablo, que también trabaja en Cochabamba y trabaja mucho con Álvaro Ruilova. Joaquín Cuevas, que le debemos, este señor es muy buen historietista, trabajó mucho tiempo en los periódicos. También le debemos esos cortos animados que habían en ¿cómo se llaman? En este programa Noticiando, donde aparecía el Evo con monitos así medio chafas, pero eran súper graciosos en algunas partes.
No sé si se acuerdan o han El visto. País de las Maravillas. Exactamente, el País de las Maravillas, que creo que ya no está El dando, ¿no? País de las Maravillas, Él es el exactamente. precursor, oye, era el director en ese entonces y creo era la máxima cabeza a cargo, ¿no? Después está Guzmán Marco Antonio, igual que también tenía muy buenos trabajos, Moreno Damián, Ramírez Alexandra, el buen Rilova también, Susana Villegas también estaba en ese entonces, y también Rafael Arrada, ¿no? Que todos son personajes que, bueno, todos son, ¿cómo diríamos? Historietistas bolivianos que han tenido mucho, que tienen talento, que todos tienen un talento innato, pero lastimosamente no han tenido los medios de producción o la cobertura necesaria para hacer revisar sus trabajos. Yo creo que el cómic en Bolivia tuvo muchos grandes trabajos que podíamos sacar de toda esta gente, pero por falta de inversión o yo que sé, incluso desconocimiento de mucha gente, no se los explotó debidamente. Es que lastimosamente el cómic boliviano, a ver, no tiene el impacto que puede tener otro cómic, digamos. Por ejemplo, el peruano con Super Choro, los Cholita Power que han tenido impacto, ¿no? Entonces, el problema de los cómics bolivianos no es que no sean malos, son buenos, tienen muy buen contenido, tienen muy buen guión, más que todo también el guión hecho a la medida de lo que es Bolivia, la idiosincrasia boliviana, y tienen muy buenos dibujantes, artistas, y los que colorean tal vez no mucho, pero sí los dibujantes, artistas, guionistas son buenos. Pero no tiene impacto, no llega al impacto que debería llegar un cómic para hacerse famoso. No es por falta de apoyo. Yo creo que el cómic tiene su apoyo. Muchos de los que hacen cómic tienen bastante auspicio. Se nota en las portadas que tienen auspicio. Y creo que no llega a impactar y tampoco se llega mucho a promocionar. Yo creo que también es promocionarse, es andar de feria en feria, ir a buscar la forma, no simplemente es agarrar y colocar una publicación, digamos, en el ministerio o en la alcaldía, que es el lanzamiento, digamos, de un nuevo cómic, o llevarlo a las distribuidoras. La cosa es salir a la calle, es presentarse, es hasta a veces como han nacido los cómics, agarrar en algún periódico y decir, mira, he sacado este cómic y qué tal si lo saco. ¿Cómo ha sido conocido el Lustra? Porque tenía sus publicaciones semanales en el periódico. Y las veces que yo compraba periódico, me compraba por el Lustra, para leer al Lustra. Y creo que también les falta un poquito de marketing de ellos mismos para que el cómic nacional suba más de lo que para mí ahora se ha estancado. Claro, hermano, tienes mucha razón. Eso se debe a yo creo que son dos factores importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema histórico, porque lamentablemente en Bolivia, justamente cuando todos los países alrededor nuestro ya se estaban dando cuenta o ya querían salir de la opresión de los gobiernos dictatoriales o gobiernos militares, nosotros seguíamos en ello y la verdad es que a diferencia de otros países, los militares aquí eran mucho más reacios ante la prensa. Muchos periodistas murieron en esa época justamente y no me extrañaría que también muchos murieron por tratar de sacar un cómic y al ver que por decirte en Argentina criticaban a los gobiernos en ese entonces, querían evitar el mismo impacto y eliminaron directamente a los dibujantes y a los artistas, ¿no? Por eso es un lado. Por otro es cuando, como tú dices, la creatividad, no diría que sea estancado, pero sí no tiene más cobertura como antes, ¿no? Ahora la gente la gente busca más que nada ya no tanto el cómic, sino está viendo la parte de la animación. Y otra vez en este sentido se realza México. Por ejemplo, muchos artistas mexicanos están incluso llegando como Cartoon Network, HBO, etcétera, etcétera, con producciones que han sacado de YouTube, con producciones propias que primero eran artistas de cómic y luego saltaron a ser animadores.
Y yo creo que al boliviano para llegar a ese nivel le faltan muchos años, mucha experiencia. No tenemos talento, pero el detalle es explotarlo. Y por otro lado es el gobierno, es la sociedad que no solventa el arte, ¿no? Pasa también lo mismo con la música, con la Exactamente, en cultura, con la parte sí. pintura, que Porque no, muchas veces cuando, por ejemplo, en una tienda de cómics, por ejemplo, entras y ahí están justamente lo que, digamos, ¿no? Cuento de Cuculis, que es algo nacional, el recopilatorio de Lustra, por ejemplo, también algo nacional. Y ahí también ves Batman, ves Iron Man, ves Spider-Man, y automáticamente el boliviano de por sí no es de apoyar lo nacional, ¿no? Entonces dice, es nacional, entonces debe ser trucho, entonces, ¿para qué voy a gastar mi plata en eso? Prefiero comprarme un cómic extranjero y sé que, digamos, va a ser una compra segura, ¿no? Y no le damos siquiera el beneficio de la duda también al producto nacional. claro, y como les digo, no falta talento. Por ejemplo, también nos hemos olvidado de la Super Cholita, ¿no? Que también se tuvo algunas pocas publicaciones, pero ha sido de uno de las viñetas más condecoradas incluso por el gobierno japonés, porque era un manga netamente boliviano, con un humor muy propio de nosotros, pero respetando las normas que se tienen, bueno, algunas normas que se retienen en el manga japonés, ¿no? Y tenemos así cientos de ejemplos, cuentos de Cuculis, igual Rilov ha sido España, si más no me equivoco, he hecho también Rex, una precuela de Rex en cómic también. Así que hay talento en Bolivia. Lo que pasa es que lastimosamente ningún gobierno ha sabido explotarlo, no ha sabido encaminarlo, o les han dado muy pocas oportunidades para que se expresen y muestren sus trabajos, o darles nuevas becas o coyunturas para que vayan al exterior, ¿no? Lo que pasa por lo Pero es general que es no parte del gobierno, no es una obligación. en parte sí, No, pero no, en no, parte para también es de nada la es una sociedad. obligación del gobierno, porque no vas a esperar que el gobierno te solucione tus problemas de marketing o publicación o publique por ti lo que tal vez tú deberías hacer, porque si te das cuenta, al ser una expresión artística, no tiene que ser subvencionada, más allá de la persona que quiere ganar y hacer dinero con esto, porque no se hace por amor al arte tampoco. Yo diría oportunidades. El gobierno tiene que dar oportunidades a todos los artistas. Eh, Ah, mira, en Nightwing, en eso, los artistas tienen apoyo de ONGs, por ejemplo, del Espacio Simón y Patiño, que apoya bastante a los artistas bolivianos. ya. El problema es este, así diciendo, los mismos artistas bolivianos no prosperan porque ellos no quieren. Por ejemplo, cuando viajan a Overload, ves varios artistas bolivianos, presentan ahí sus obras. Tú, Nightwing, no vas a arrepentir. No ves eso, o sea, verás uno bonito, pero no te interesa más. El artista boliviano también ve eso y no continúa con esta saga de seca cómics o vivencias, o también algunos no hacen un buen guión, sus cómics tienen un buen dibujo, un buen trazo, pero sus guiones son malos. Ese es Porque súper así, cholita, no me gusta. Super Cholita, seamos sinceros, en la Feria del Libro, cuando yo he participado, buscaba a la gente del exterior. Poca era la boliviana que buscaba Super Cholita. Más buscaba a la gente, cuento de Cuculis, ya, porque es el más sonado, seamos sinceros. Y eso que hay varios artes que me gustaron, por ejemplo, Verifica Boulevard, que está basado en un libro. La Fiesta Pagana, que a Luna le consta que es el cómic boliviano que más me gusta, porque siempre lo leía y lo tengo. Pero pocos, también la cultura boliviana, aunque el gobierno le dé impulso, la cultura boliviana de acá, o sea, no lee. Los bolivianos no estamos acostumbrados a leer actualmente. Bien Nuestras dicho, gener- bien dicho. Aunque sean las gener- piñatas, no leemos. Tienes mucha razón. O sea, ¿para qué yo voy a, seamos sinceros, ¿para qué voy a fomentar más creación de cómics o de libros si mi público no lo lee? O sea, si este cómic está abocado hacia los niños, pero los niños no leen, prefieren ver algo en la TV o otras cosas. El Lustra, por suerte,
el diario le está sacando y los niños leen porque el padre agarra el periódico los domingos y se lo da eso al niño para que lea, y hasta los mayores no entendemos algunos chistes. Pero si das cómics nuevos, historietas bolivianas, no fructiran. También los artistas se aburren de eso y prefieren dedicarse a diseñadores gráficos o hacer propaganda o marketing, y hay varios casos. Pero es que no se gana mucho dinero, ¿no? En sí, ellos mismos no ganan de eso. Sin contar, y esto es una idea personal, no es que este podcast que yo viví, ya me dijeron, los mismos artistas se pelean entre ellos diciendo que yo soy mejor que el otro. Si bien es una sociedad de artistas que salen adelante entre todos, bien, pero entre ellos mismos se pelean. Había un evento acá en La Paz donde juntaban a los artistas bolivianos y en vez de hacer publicidad, entre ellos se capsulaban como un evento para artistas, solo para artistas. No publicitaban, no les iba bien, y eso que la alcaldía les daba espacio, publicidad, todo lo que necesitaban, pero ellos no lo hacían. Viendo eso, seamos sinceros, la alcaldía diría, ¿para qué voy a promocionar esto si nadie viene? Eso del apoyo que dijo Nahuel se ha dado. En Cochabamba igual se dio, en Santa Cruz se dio, hasta en Tarija, en las ferias del libro. Pero la gente, los mismos artistas, se pelean o no comparten o se creen lo mejor del mundo, comparándose con grandes artistas de marcas de DC, de Marvel, de Europa, de Dark Horse. Pero no, ellos mismos se pelean, no mejoran su arte, no mejoran su dibujo, se conforman con lo que tienen. Tienen un público, sí, pero solo se encierran en ese público o prefieren ya dejarlo de lado. Yo te podría decir nombres, este, pero no se puede por razones de que queremos que sea ameno este podcast, pero es la realidad en Bolivia. Seamos sinceros, preguntemos a los que escuchen, porque cuando van al velado ven todos los cosplays, el anime, las figuras, pero la sección boliviana van pocos. Y eso no deja a Calitos mentir. Cuando hemos visto, él ha visto unos stickers bien agradables. Sí, que justo los estoy viendo ahorita. Pero el Calitos nunca sabía de quién era esto o quién es el que hizo esto. Y hemos visto que tenía varias publicaciones ya impresas. Entonces, igual había al frente otros, pero de Cochabamba no salió. Y de ahí lo dejaron. Y prefirieron dedicarse a diseñadores gráficos, como les dije, o marketing. De ahí se queda. Es la realidad cruda en Bolivia. Uno, que el público no lee, no le interesa, los artistas mismos se pelean y no lo publicitan ni lo mercadean bien. Ese combo hace que no mejore esto. Triste realidad. El boliviano no tiene la cultura de la lectura. Yo no voy a dejar mentir, en Argentina hay toda una avenida de librerías. Libros, cafeterías para lectura. Lees un libro, estás con tu café, mientras que acá las mismas librerías por la pandemia, por mala suerte, están cerrando vallas, y las que quedan están sobreviviendo a duras penas. Y eso no solo es en La Paz, no es en Cochabamba, es en toda Bolivia. ¿Y qué podemos esperar de este público? Que nuestro cómic mejore. No se puede mejorar si la misma gente no te ayuda. Sí, en parte sí. Bueno, Hay una muy buena crítica de Kraken al respecto, es que justamente ese es el problema con nuestro país, ¿no? Ni apoyamos ni tampoco dejamos que el otro surja, ¿no? Y la verdad es un choque que no solamente se da en el cómic, sino se da en todos los sentidos en nuestro país. Y muchas veces siempre se lo ha dicho que el peor enemigo del boliviano es el propio boliviano. Y es verdad, muchas veces nos ponemos nos colocamos la tranca en el pie al compañero de lado entre bolivianos, esperamos de que el otro no surja. Tenemos gente que es extremadamente rara y como lo digo, no solamente es en la cuestión del cómic, también es en política, es en el deporte, en todo sentido, ¿no? Y tal vez es una crítica muy general, pero es lo que realmente sucede en nuestro país. Pero como consejo y para llegar, digamos, a un final de lo que hemos hablado en este podcast, denle una oportunidad, chicos.
van a ver que no se van a arrepentir justamente de todo esto. Hay muy buenos cómics nacionales y si es que no son de leer, existe justamente todo esto que, bueno, que en cierta forma te ayuda bastante, ¿no? Que son los cómics, ¿no? Y poder ver viñetas y entenderle un poco al humor o entender un poco la historia. Y no tienes que leer todo un libro para poder entender algo. Es una buena forma de comenzar a leer, ¿no? Los cómics. Y qué mejor darle la oportunidad justamente a un cómic boliviano. Y si no te gusta, pues hazlo, pero siempre y cuando lo hayas revisado, te hayas dado la oportunidad de leerlo. Y es lo que siempre repetimos en este podcast. Si es que vas a criticar algo, critícalo siempre y cuando hayas podido ver el producto que te están presentando, ¿no? Y decir, sabes, este cómic es malo y no podemos decir que sea bueno simplemente por ser boliviano. Y muchas veces yo incluso, por ejemplo, me he peleado hace un tiempo en una página de Facebook porque, tal vez mucha gente en este momento se moleste, pero justamente criticaba yo esta película que ¿qué se llamaba esta película? Que es más que todo una propaganda del Mega Center, Engaño a Primera Vista. Y había bastante gente que decía, no, es que es boliviano, y por ser boliviano lo tienes que apoyar. Ya lo hemos apoyado yendo a ver la película, pero tampoco podemos ser ciegos de decir que esta película es lo mejor que existe en el mundo. Pero se puede hacer una crítica partiendo desde el punto en que lo pruebas, en que te haces del mismo. Entonces, no puedo en este momento, por ejemplo, criticar películas bolivianas que ni siquiera he visto, ¿no? Es decir, esa película es mala porque sí. Dense la oportunidad de irlas a ver, incluso las películas, dense la oportunidad de leer cómic boliviano, denle la oportunidad al libro boliviano y ver si es que realmente no es un material que les gusta. Y hay bastantes exponentes, como ya los habíamos presentado justamente en este podcast, que realmente merecen la pena. Y hablando un poco, por ejemplo, no más allá del cómic, por ejemplo, nos damos cuenta de que en el medio audiovisual, por ejemplo, si es que hablamos un poco del tema del superheroísmo, y tuvimos, por ejemplo, un personaje que fue el Justino, y muchos de ustedes recordarán, por ejemplo, que era el mismo personaje bueno, el mismo actor que hacía de Eleuterio en la bicicleta de los Huancas, ¿no? El ya fallecido Aldo Velázquez. Justamente era otro tipo de serie que nos mostraba un poco crítica también social. Creo que, si más no me equivoco, daba en televisión nacional, si más no me equivoco, en las noches. Pero tuvo un muy corto paso en la televisión y eso nos da a entender, por ejemplo, que ni ese tipo de material lo apoyamos, ¿no? Y la verdad, todo lo que más o menos se va a tratar de buscar para mostrar nuestro país, siempre lo tratamos de hacer por el medio de la comedia y por el medio de la política, ¿no? Y uno del Producto Nacional que también funcionó en su momento fue de crítica política, que era justamente Esta boca es mía, ¿no? Que ahora están tratando de revivirlo, pero no tiene el mismo feeling de hace bastante tiempo. Y hablando también de crítica política, que hemos comenzado hablando justamente con el tema de Mafalda, pues también podemos hablar del tema de confidencias, por ejemplo, en la radio, que ya están bastantes años. Yo recuerdo escuchar este programa de crítica política desde que soy muy pequeño, aunque no lo entendía, ahora ya lo entiendo más, pero sigue manteniendo vigente por bastantes años. ¿Quién está roncando? El tío ¿Qué? ¿Están hablando de cómic nacional?
Del poco Sí. cómic nacional. Ufa. Aburrido. Pero bueno, ¿qué más podemos hablar de esto? Creo que ya hemos dicho absolutamente todo. Simplemente es recordarles lo mismo que decía hace ratito. Denle una oportunidad, van a ver de que no se van a arrepentir. Hay bastante material boliviano que vale la pena. Tenemos varios exponentes, como ya lo habías recalcado en su momento, Nightwing. Y simplemente eso, mis queridos amigos, era una rememoranza sobre todo lo que hacemos de este lado. Creo que desde la próxima semana vamos a seguir metiéndonos con Marvel, vamos a seguir hablando de DC, vamos a seguir hablando de las películas de Estados Unidos, vamos a seguir hablando de anime, vamos a seguir hablando de toda esta movida que es más extranjera que propia, pero que nos gusta, pero siempre y cuando, bueno, no, perdón, siempre y cuando, pero también existe un poco de esto a nivel local, ¿no? Y qué mejor hablar un poquito de ello en este podcast que tal vez se ha hecho un poco largo. Pero Con está eso bien, terminamos este tema de es esta semana. importante. Tío. No, Sí, tío, sí, sí. sí, es Es importante importante, sí. darle el apoyo al cómic nacional, como ya les repetí, hay buenos exponentes, es muy bueno, y hay muchos, y como les digo, que hay muchos necesitan del apoyo, porque obviamente el gobierno no está en la obligación de dar. Obviamente los puede ayudar brindándoles espacios, creo que es lo que más hace, pero tampoco les puede ayudar más. No están en la obligación porque, ante todo, son muy pocos los cómics que han expresado, digamos, la cultura, ¿no? O sea, no he visto realmente muchos cómics que reflejen la cultura en un cómic nacional. Son muy pocos y contados, ¿no? Como para poder decir, bueno, este cómic está cultura de nuestro país hacia el exterior, digamos, y brindarnos el apoyo. Creo que también en eso han fracasado un poco los que hacen, porque, pucha, las anécdotas bolivianas dentro de los conjuntos folclóricos, dentro de las mismas entradas, que hay una vez por semana en cada, en cada zona, en cada departamento, ya da pues como para hacer libros extensos de cómics solamente con anécdotas y demás cosas, ¿no? Pero bueno, y eso es otra cosa que tal vez estemos hablando más adelante. Simplemente decirles eso, ¿no? Que apoyen al cómic, y si tienen la posibilidad de auspiciar alguno de estos, háganlo. Por ejemplo, aquí dentro del podcast hay varios que tenemos la posibilidad de apoyarles, de brindarles no sé, el auspicio. Yo creo que si podemos, es bueno hacerlo, ¿no? Sí, sí, y si en algún momento se da y ven conveniente de que puede ser una buena forma de hablar justamente de su trabajo, hasta podríamos charlarlo dentro del mismo podcast, ¿no? Hasta podemos invitarlos tal vez ya en un futuro hablando, ¿no? Pero bueno, eso ha sido el tema de esta semana, mis queridos amigos. Les recordamos, denle una oportunidad al cómic nacional, sobre todo a la producción nacional, y esperemos de que todo esto mejore, porque seguimos en pañales todavía. Sobre todo en producción nacional tenemos mucho que avanzar y estamos extremadamente retrasados, pero de a poquito se va avanzando y veamos qué es lo que nos presenta el futuro con el tema de los cómics y de la producción nacional. Muchas gracias, con eso terminamos y regresamos con la parte final de este podcast, con las recomendaciones y el adiós del podcast. Espérenos un momento más y ya regresamos. Yo soy Naruto Uzumaki. No pierdas tiempo buscando. Nosotros lo hacemos por ti. Las recomendaciones a continuación. Regresamos con la parte final de este podcast y no nos vamos sin antes recomendarles nuestra propia página de Facebook. Estamos como el podcast de los super amigos. Ahí van a poder encontrar todo nuestro anterior trabajo, todos nuestros anteriores episodios del podcast. También tenemos noticias, tenemos memes, tenemos recomendaciones para todos ustedes y estamos actualizando constantemente en nuestra página de Facebook.
Además de que a partir de la próxima semana vamos a tener más medios por los que vamos a sacar este mismo podcast, así que estén atentos a nuestras noticias y a la misma página. Comenzamos con las recomendaciones, un sector habitual que nos gusta hacerlo para que puedan tener algo que hacer durante la semana, y comienza con su recomendación semanal. Empiezan como siempre las damas, nuestra querida Luna. Bueno, esta semana quiero recomendarles un cómic que leí hace tiempo y que la verdad me gustó. El autor es argentino, Carlos Trillo, tal vez algunos lo conozcan. Estuvo trabajando para Marvel un tiempo hasta que falleció en 2011. Pero la historia es muy buena, tiene de todo, tiene traición, venganza, fuegos artificiales. Está muy bueno. Sick Bird, para todos ustedes, guionizado por Carlos Trillo y dibujado por Juan Bobillo. Así que échenle un ojo, son 3 numeritos en Ibrea, pero también pueden encontrarlo en línea, así que échenle un ojo, está muy bueno. Gracias por la recomendación. Luna también recomienda el día de hoy Chip, como siempre, su recomendación gamer. El juego de esta semana, bueno, gracias a Luna que me hizo recuerdo, porque prácticamente en Latinoamérica no hay videojuegos AAA o reconocidos o que por lo menos hayan tenido una gran crítica. Si bien hay unos cuantos estudios en México, la mayoría terminan siendo promocionados y publicitados a través de otras empresas americanas. Pero en esta ocasión el juego que les voy a recomendar es un juego ambientado específicamente en Bolivia, que gracias a nuestro anterior narcogobierno nos hicimos ver de ese modo ante el mundo, ante la opinión mundial, y es el juego, y el juego se desarrolla sobre todo para combatir a un narcoestado. El juego se llama Ghost Recon Wildlands y se desarrolla en una especie de Bolivia, no sé, donde el Salar de Uyuni está muy cerca de lo que sería el Chapare. Y, sí. Y bueno, hay los jefes los jefes, digamos, dentro del juego son como diferentes rangos dentro del cartel de la Santa Muerte, si no me equivoco. De la ¿no? Santa Muerte, sí, exactamente. Y pues nada, muy recomendable, divertido, ubicado en Bolivia. Solamente le faltaba al jefe final llamarse Evo y creo que hubiera sido feliz. Con eso. Recuerdo un meme que ha salido de eso. Cuando esperas un Assassin's Creed ambientado en Bolivia, pero te dan un Ghost Recon. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho, ¿no? Yo estaba así, y bastantes minibuses que dan vueltas por el Chapare con letreritos de Estadio Bolívar, Tembladerani. Bastante bonito, ¿no? Lo que hicieron con el juego. Si es que no lo han jugado, es el juego de Ubisoft que salió, si más no me equivoco, hace unos 4 años más o menos, ¿no? Sí, 3 años más o menos. 3 años más o menos, pero todavía mantiene el gustito, ¿no? Que sobre todo para los bolivianos, ¿no? Que está ambientado y tiene cositas parecidas a nuestro país. Y se tomaron el trabajo la gente de Ubisoft de tomar ¿no? La idea de nuestro país, se tomaron la molestia de estudiar a nuestras cholitas, un poco de la idiosincrasia del país, y es realmente muy recomendable. Creo que se puede hablar bastante de este jueguito y lo estoy haciendo y me gustó bastante, la verdad, sí. Una muy buena recomendación de nuestro amigo Chip. También tiene otra recomendación nuestro tío Tony esta semana. Hay que hacerlo levantar al tío Tony. Tío Tony, ya no estamos hablando de cómic boliviano. Ay. Bueno, lo que les voy a recomendar para este fin de semana, para que los disfruten, es la película de Boogie el Aceitoso, creado por Fontana Rosa a partir de un cómic que hizo él en 1979
que da su versión un poco sarcástica sobre sobre el armamentismo. Y su personaje, Buggy el Aceitoso, sacado justamente de su libro de tiras cómicas, es como un guerrillero que no le importa nada ni nadie. Y es una película que salió el 2019 en conmemoración a la muerte de Fontana Rosa. Se llama Buggy el Aceitoso y la recomiendo que la vean. Boogie el aceitoso, una recomendación de nuestro tío Tony. Y recomendación para mí también que no la vi, voy a ir a buscarla también para este fin de semana. Y también tiene una recomendación nuestro amigo Kraken. Bueno, yo les voy a aconsejar algo que es más fácil de conseguir, algo que pueden ir a buscar si quieren por ahí a una peluquería. Les voy a aconsejar Condorito. Teniendo bastantes cómics y revistas, Condoritos de Oro, los especiales, y que es una gama alta de chistes cortos, yo les voy a aconsejar que busquen un Condorito en su kiosco de periódicos o kiosco de revistas. Condorito, ¿quién iba a pensar que íbamos a recomendar Condorito en nuestro programa? Pero sí, también súper recomendable para todos aquellos amigos que les gana la nostalgia y puedan encontrar justamente de manera tan sencilla el Condorito en una de las revisterías cerca a su casa. Y la última recomendación del día de hoy, porque nuestro querido Nightwing se salió porque su internet no daba para más, pues mi recomendación es Cuento de Cuculis, un cómic hecho justamente por Álvaro Ruilova. Pueden encontrarlo en cualquiera de las tiendas de cómics aquí en la ciudad de La Paz. Es súper fácil de encontrar si es que se dan una pasadita y de paso ayudan justamente a lo que es la difusión del cómic nacional. Súper recomendable para todos mis queridos amigos. Van a ver viñetas muy que les van a recordar bastante. De hecho, prácticamente calcó muchos de los lugares que normalmente conocemos, como es el mismo cementerio, bueno, lugares de nuestra ciudad de La Paz, y se les va a hacer muy conocido este cómic, muy bueno, súper recomendable, Cuento de Cuculis por Álvaro Ruilova. Con eso terminamos lo que son las recomendaciones, mis queridos amigos. Muy felices de estar esta semana también con ustedes, pero bueno, todo lo que comienza tiene que terminar y el día de hoy terminamos con este podcast. Se despide de ustedes nuestra querida Luna. Bueno, chicos, cuídense y voten porque su voto vale en las próximas elecciones. Falta una semana todavía. Ups. No, pero o sea, vayan tomando conciencia porque este va a ser un cambio, así que háganlo conscientemente, eso quería decir. Vota o muere. Vota o muere. Voten como para que no se haga realidad el Ghost Recon. Bueno, nos vemos la siguiente semana, chicos, cuídense mucho. Gracias, Luna, contigo nos vemos la próxima semana. También se despide de ustedes, Chip. Agradecerles por su tiempo, por habernos escuchado. Esta semana ha sido interesante el tema. Y nada, nos vemos a la siguiente. Cuídense mucho, igual trabajen mucho, pero como siempre sigan jugando, no dejen de distraerse con este maravilloso mundo de los videojuegos. Un abrazo. Muchas gracias, Chip, siempre con la recomendación gamer de la semana. También se despide de ustedes, Kraken. Bueno, este podcast ha sido más de información de que Latinoamérica también produjo cómics y Bolivia también tiene, aunque no sea muy apoyado. Espero que haya sido informativo, lo hayan disfrutado y compartan este podcast para los que no sabían que hay cómics latinoamericanos. Y sí, vean por quién votar, porque luego nos estén quejando de que esto es así, ya está. Nos vemos la próxima semana y ya saben, síguenos con los barbijos, cuídense las manos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Kraken, por acompañarnos esta semana. Nos vemos contigo la siguiente y también se despide de ustedes el tío Tony. Muchas gracias por habernos seguido. Un
tema muy importante como es el cómic boliviano y latinoamericano. Esperemos que apoyen así como nosotros y que mañana también apoyen a la selección. Argentina, perdón, Bolivia. Pero cuando salga este podcast ya Ya habremos perdido. Ya habremos perdido. Igual, qué apoyen para el malos, qué próximo. malos. Para la Sí, Argentina. Para la con Argentina. Argentina. Sí, con Argentina. Que abran bueno. por fin el estadio para los que tenemos abono. Maldita sea. Muchas gracias, Vamos a tío ganar, Tony. vamos a ganar. Sí, vamos a ganar. Sí, vamos a ganar, vamos a ganar. Puedo jurar por la memoria de mi abuelo. Muchas gracias, tío Tony, por esas recomendaciones tan patrióticas también. Antes de despedirte, nos vemos contigo la próxima semana. Muchas gracias, mis queridos amigos. Ya los chicos lo dijeron, todavía estamos con la pandemia, así que tenemos que seguir escuchando de la misma, pues no tenemos de otra. Lávense las manitos, desinfecten todo, siempre usen barbijo en lugares públicos. Tengan bastante cuidado y van a ver que vamos a salir todos juntos de esta. De la cuestión del voto, vean el episodio de South Park, Vota o Muere, y van a tener una idea de lo que estábamos hablando, pero ya falta una semanita para que voten de manera consciente por el que ustedes más les plazca. Nosotros tenemos una línea marcada política muy notoria, pero no estamos tratando de meternos en ese tipo de situaciones. Simplemente lo hacemos de manera jocosa y graciosa para que este podcast no sea tan abusivo. Muchas gracias, mis queridos amigos. Mi nombre es Carlos Alfredo. Una semana más muy feliz de acompañarlos. Esto ha sido el podcast de los Pero Super amigos. Hombre increíble, Chana. Calimán. Serenidad y paciencia, mi querido y pequeño amigo. Sorín. Está bien, Calimán. Sí, Calimán. como la novela mismo. Que lo contraten de una vez. Está haciendo Como casting. decía, ¿no? Sus poderosos brazos entran en tensión y aprieta a su atacante. Sus poderosos y musculosos brazos aprietan el cuerpo de ella mientras... Poderosos, musculosos y bronceados brazos. mientras besa suavemente su cuello. Pero, Podemos Esa hacer me una interesa más. novela. Esa me interesa más. Calimán, ¿qué haces, Calimán? Vete al cuarto, Solín. No tienes que ver esto, mi pequeño amigo. Pero, Calimán, es mi mamá, Calimán. Ay, no. Qué chista de paso, no. Mientras eso no ella se se preocupa de que su marido no la escuche. Chana. Calimán. Ay, qué emocionante este episodio. ¿Logrará ponerla a Calimán? Eso lo metes, cabrón. Ay, no. Y se grabando,